Bueno, entonces está claro, por lo menos este apartado se encargaría entonces de aclararte que en esencia vamos a tener dos tipos, que ya lo hemos trabajado desde antes. Hemos hablado de que se pueden tener como fuentes de voltaje, fuentes de corriente. En otros términos puede ser conexión en paralelo, que sería fuente de corriente, conexión en serie, que sería fuente de voltaje, o una combinación de las dos en aplicaciones especiales, que les resaltaba la más utilizada en esta combinación híbrida es lo referente a la combinación en serie, ¿no? Desde el punto de vista de que compensar única y exclusivamente el voltaje no es del todo rentable. Entonces, cuando usted compensa el voltaje, pues también se le hace necesario compensar las corrientes y más adelante vamos a mirar esto en una simulación. El principio de compensación en paralelo. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas, entonces, pues básicamente nosotros vamos a tener la carga, que la carga se caracteriza por tener un comportamiento no lineal. Entonces, la carga para nosotros siempre, siempre va a tener ese comportamiento no lineal e independientemente de que se conecte el convertidor o no se conecte el convertidor, es decir, de que se encuentre funcionando el filtro, o este no se encuentre conectado y funcionando, pues la carga va a tener el mismo funcionamiento. Entonces esto es muy, muy similar a lo que es la compensación de la potencia reactiva, muchachos. Si nosotros miramos la compensación de la potencia reactiva, es decir, instalamos un condensador para reducir el consumo de reactivos de un sistema, al final nuestra carga inductivo o inductivo resistiva va a seguir consumiendo la misma potencia reactiva y va a seguir consumiendo la misma potencia activa con las mismas características. La única diferencia es que esta carga, pues en este caso va a tener una potencia activa y reactiva oscilante por las características particulares que tiene nuestro sistema. Entonces va a entrar a funcionar como una fuente de corriente que les decía yo que la compensación en paralelo entonces funciona como un convertidor de fuente de corriente y va entonces a mitigar los efectos de los armónicos. ¿De qué tipo? Entonces, la corriente que consume la carga, pues fíjense, es la corriente completa, es decir, la corriente fundamental más la corriente armónica. Eso implicaría que la carga, entonces, o la fuente, debe suministrar esta corriente total. Entonces, si nosotros tuviésemos nuestro sistema funcionando sin este filtro, entonces nosotros vamos a tener que este es nuestro filtro. Ah, bueno, que esta sería el funcionamiento de la fuente con la carga. Entonces, en este funcionamiento convencional, pues vamos a tener que la corriente en la carga, que sería entonces la corriente fundamental más la corriente armónica, va a ser igual a la corriente que suministra, en este caso, la fuente. Es decir, la fuente necesariamente debe suministrar esta corriente para nuestro sistema. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros incluimos el filtrado, podemos entonces hacer que las corrientes armónicas ya no las suministre la carga, que las corrientes armónicas las suministre ahora nuestro convertidor. Entonces nuestro convertidor ahora se va a encargar de suministrar lo concerniente a las corrientes armónicas y por ende nuestra fuente ya no tendría que suministrar las corrientes armónicas descritas en este caso. ¿Por qué? Porque es que esa corriente armónica IH la va a suministrar nuestro filtro activo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que nuestro filtro activo puede suministrar dicha corriente armónica, pero él necesita una corriente para funcionar. Entonces, lo que se está haciendo acá es una modificación desde el punto de vista que ahora la fuente debe también suministrar la corriente para que funcione el filtro activo. Entonces ahora la corriente va a suministrar la corriente fundamental, que es una corriente sinusoidal, y va a suministrar la corriente del convertidor, pongámosle convertidor para que no se confunda con
con las armónicas o SH de Chun, ponen en la literatura, y nuestro convertidor entonces va a consumir esta corriente ICH para su funcionamiento. Tiene que sí o sí recibir energía de nuestro sistema, de la fuente en este caso, para poder funcionar. Entonces, eso a grandes rasgos pues se va a apreciar de esta forma. Como consume esta corriente, está positiva, y como suministra la corriente de línea armónica, entonces se encuentra negativo, y estos son los efectos o es la forma en la que se realiza la compensación en este caso. Entonces, desde el punto de vista de la carga, no se va a cambiar el funcionamiento. La carga va a seguir consumiendo y demandando la misma corriente fundamental, la misma corriente armónica, y eso no se modifica, es analógico a lo que es la compensación de potencia reactiva. Al final, cuando usted tiene una carga que consume una potencia reactiva y le realiza una compensación, lo que usted está haciendo es que el compensador le suministre los reactivos al sistema. En este caso, como lo que se está compensando son las corrientes armónicas del sistema, entonces lo que usted hace es diseñar su convertidor para que las corrientes armónicas existentes en este convertidor pues sean suministradas por nuestro filtro. Hasta aquí este concepto está claro. Sí, señor. Bueno, bueno, entonces fíjense que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, acá se muestra un poco mejor lo que es este funcionamiento, ¿no? Entonces existen diferentes métodos de control para el funcionamiento, y acá se evidencia lo que estábamos describiendo, ¿no? Entonces en este caso, la corriente del convertidor, fíjense, es una corriente cuadrada y no la vamos a poder modificar. Siempre va a ser esta corriente cuadrada o la corriente recortada, una corriente con mayores deformaciones, y pues no se va a poder modificar esa característica. Lo que sí, entonces nuestro convertidor va a realizar la compensación, y entonces vamos a tener una corriente compensada que pues en parte es un consumo y suministro, en donde la adición de las dos corrientes, que es lo que va a suministrar la fuente, va a ser una corriente sinusoidal. Entonces, existen múltiples formas de analizar este fenómeno, de encontrar soluciones en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, con clasificadores inteligentes. Hay mucha teoría en este campo, muchas formas de hacerlas, sencillas, complejas, centradas y también en aplicaciones de grandes potencias. Entonces, desde ese punto de vista, pues existe un alto grado de complejidad, hay muchas formas de hacerlo, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, en este curso vamos a estudiar uno de los métodos más recientes, con, con grandes prestaciones, una gran simplificación en términos de lo que es el procedimiento, em, y también en términos de lo que es la utilización, que entonces es un análisis en un principio en el dominio del tiempo, fundamentado en transformaciones en estado estacionario, es decir, un análisis en fasores en el dominio de la frecuencia, que nos va a ayudar entonces a determinar las magnitudes de las compensaciones y crear un sistema para poder tener la compensación de este apartado. Entonces, bueno, esto ya sería la aplicación. La aplicación entonces va a partir de acá. Fíjense en que en un principio vamos a necesitar las mediciones de las corrientes en la carga, que la corriente en la carga nunca va a variar, que siempre va a ser nuestro objetivo a compensar, y por eso se debe medir ahí. Y vamos a tener entonces la medición de los voltajes, que sí van a ser iguales para todos los casos. La idea entonces es poder medir las corrientes, poder medir los voltajes y calcular las potencias instantáneas. Entonces,
En un principio nosotros decíamos que íbamos a tener dos potencias, P y Q, y que P se iba a caracterizar por tener una componente que era invariable, un valor medio, y vamos a tener entonces una componente que se le superpone, que es un valor oscilante, que era la potencia oscilante que nosotros llamábamos. Entonces, estas potencias instantáneas se van a calcular. A partir del cálculo de estas potencias, entonces se va a determinar lo referente a la potencia oscilante en este sistema y la potencia reactiva de compensación, que puede ser total o parcial para el sistema en dependencia de lo que de lo que se necesite. Adicional a ello, nosotros decíamos que la fuente de carga, la fuente de nuestro sistema, debe asumir la carga del condensador, la corriente que circula en este sistema, por lo cual entonces se debe también realizar un pequeño lazo de regulación de voltaje para garantizar que el convertidor funcione de forma adecuada y que se suministre la potencia para que el convertidor funcione. Después de eso, entonces ya con estos parámetros se pueden calcular las corrientes para realizar la compensación y traducir esas corrientes de compensación en modulaciones PWM que van a ir a nuestro convertidor y que se van a traducir en señales de conmutación y en una forma de onda de corriente que haga que la corriente sinusoidal, que la corriente sea sinusoidal para nuestro sistema. Entonces, esa es la idea general. Vamos ahora a desglosar un poquito de cómo se haría esto eh, en términos, en términos matemáticos y físicos de las implicaciones y de lo que se está haciendo, pues para tener una mejor idea y poderlo entonces emplear. ¿Listos? Bueno, creo que esta primera diapositiva no sirve. Bueno, entonces lo primero que se hace es que nosotros tenemos un sistema de voltajes trifásico, ¿no? Entonces, para simplificar el funcionamiento de los sistemas es común emplear una transformación que yo sé que también ya las han empleado, que es de una red trifásica a una red bifásica en cuadratura, que es la transformación de Clark, ¿no? ¿Con qué finalidad se utiliza esta transformación? Entonces, en un principio, si nos por decir algo, vamos a analizar los efectos del voltaje. Nosotros decimos que tenemos una señal de voltaje que se encuentra de este tipo. Entonces, en términos fasoriales tenemos el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C. Y estos tres voltajes, pues, para analizarlos en un sistema, pues va a ser relativamente complejo. Entonces, una forma sencilla es entonces descomponer cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, tenemos que el voltaje B, qué pena que acá está en secuencia de fase negativa, podemos dejarlo en secuencia de fase positiva. El voltaje B, entonces lo podemos descomponer en dos valores. Entonces lo podemos descomponer como una componente real, este sería el voltaje B, la componente real, y una componente del voltaje B que es imaginaria, que es apenas expresar este voltaje en coordenadas rectangulares, va a tener un voltaje B real más, más o menos en dependencia de lo que se tenga, en este caso sería menos, ¿no? Menos el voltaje B en la componente J. Y entonces podemos realizar una sumatoria de los voltajes. Entonces vamos a realizar una sumatoria de los voltajes, el voltaje A más el voltaje B más el voltaje C. Y entonces esta sumatoria de voltajes necesariamente se va a hacer en coordenadas rectangulares. Entonces vamos a sumar reales con reales, imaginarios con imaginarios. El producto de esta sumatoria es que vamos a tener entonces un voltaje alfa que va a tener todo lo referente a las componentes reales, es decir, sería el voltaje A, la componente real, más la componente real del componente del voltaje B, más la componente real del voltaje C. Y vamos a tener un voltaje beta
que va a ser va a agrupar entonces las componentes imaginarias, el voltaje A imaginario, si existiera el voltaje B imaginario, más el voltaje C imaginario. Y entonces esto nos va a permitir expresar nuestro sistema trifásico como un sistema en un solo voltaje o como un sistema de dos voltajes si se analiza en coordenadas rectangulares que va a tener la estructura en cuadratura, ¿no? Es decir, al final nuestro voltaje beta pues va a tener una componente imaginaria porque son de la sumatoria de las componentes imaginarias, nuestro voltaje alfa entonces va a ser también una componente netamente real y al final pues los dos nos van a describir un único voltaje complejo que sería la sumatoria de todos estos tres voltajes. Es decir, estamos pasando de tener tres fasores a tener un único fasor o estamos pasando de tener tres fasores cada uno con componentes reales e imaginarias a tener únicamente una componente real y a tener únicamente una componente imaginaria. ¿Cómo se realiza esta transformación? Entonces es en extremo sencillo. Acá está con valores fijos desde el punto de vista que se está analizando para un sistema simétrico y consecuencia positiva. Entonces, por decir algo, si nosotros quisiéramos calcular la componente, eh, bueno, por decir algo, las componentes reales para este sistema, ¿no? Entonces, en el caso del voltaje A, fíjense que el voltaje A ya se encuentra en la componente real, es decir, que sería entonces el voltaje alfa, sería entonces igual al voltaje A, más la componente eh, del voltaje B real, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la componente del voltaje B real? Sabemos que este ángulo es 120 grados, es decir, que el ángulo complementario sería entonces 60 grados. Entonces, la componente real para este caso sería menos el voltaje B. ¿Por qué menos? Porque si nos fijamos en nuestro plano, la componente A o el voltaje A se encuentra en la dirección positiva y la componente B imaginaria pues va a tener dirección negativa. Entonces sería el menos desde acá, menos, y para determinar la parte real entonces sería coseno de 60. ¿En dónde coseno de 60 cuánto nos da? Entonces nos debería dar un medio, ¿no? Entonces coseno de 60 es un medio. Y lo mismo entonces va a suceder con la componente C. Entonces la componente en C, que sería en este caso más la componente C, que sería menos el voltaje C por el coseno de 60. Entonces, recordemos, coseno de 60 va a ser nuevamente un medio. Es decir, en otras palabras, vamos a tener nosotros que el voltaje alfa va a ser igual al voltaje A menos el voltaje B por un medio, bueno, menos un medio del voltaje B, menos el voltaje C por un medio. Y fíjense en que acá hay un factor de conversión que es este raíz de 2 tercios, que es la proporción con la que se realiza la, pues, la estimación de la transferencia energética, en este caso para un sistema cualquiera. Entonces sería esta raíz de 2 tercios que también es bastante empleada en los sistemas de potencia. Y de esta forma entonces obtendríamos lo concerniente a la descomposición de los tres voltajes de fase en dos voltajes en cuadratura o en un único voltaje complejo que nos va a facilitar el cálculo. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Entonces, el objetivo final para nosotros es poder determinar las potencias instantáneas. Entonces, recordemos nosotros que podemos determinar las potencias por fase, porque este es un sistema desbalanceado, es un sistema que también tiene cargas no lineales. Entonces, desde ese punto de vista, pues se debe calcular la potencia en este sistema para poder establecer la ley de control. Entonces, pasar este sistema de un sistema trifásico a un sistema bifásico en cuadratura va a simplificar significativamente el análisis de las potencias.
Entonces, el primer paso sería el descrito acá. Hacemos la transformación de voltajes, hacemos la transformación de corrientes para este caso. Con dichas transformaciones, entonces lo que se tiene es que vamos a tener entonces un voltaje simplificado y una corriente simplificada. Es decir, vamos a tener lo mismo con el caso de la corriente, una corriente beta y una corriente alfa para realizar el cálculo de la potencia, que inclusive en este caso pues ya se puede realizar un cálculo directo de la potencia trifásica y pues esto es la teoría de la potencia instantánea. Fíjense que es algo relativamente sencillo desde el punto de vista que acá ya tenemos nosotros la corriente, que es una corriente compleja, y la tenemos distribuida en estas dos magnitudes, ¿no? Entonces esa corriente C sería la corriente alfa más la corriente beta en J, y este voltaje entonces va a ser el voltaje beta más el voltaje alfa, qué pena, el voltaje alfa más el voltaje beta en J. Si quisiéramos nosotros calcular potencia, entonces podemos calcular la potencia compleja para este sistema, ¿no? Recordemos cómo se calcula la potencia compleja. La potencia compleja se calcula como el voltaje por la corriente conjugada. Entonces podemos tomar este valor de voltaje y este valor de corriente y determinar entonces la potencia para este caso. Entonces, en el caso del voltaje, vamos a tener que el voltaje sería el voltaje alfa más el voltaje beta en J, que va a multiplicar al conjugado de la corriente, ¿no? Y entonces el conjugado de la corriente sería como, sería la corriente alfa más la corriente beta en J, y como es el conjugado, entonces lo que cambiaría es este signo que tenemos acá. ¿Cómo nos quedaría este producto? Bueno, hasta acá vamos claros, ¿sí, muchachos? ¿Alguien que me confirme? Sí, Sí, señor. 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 Listo. Entonces sería simplemente realizar la multiplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría la multiplicación? Entonces nos va a quedar que el voltaje alfa por la corriente alfa menos el voltaje alfa por la corriente beta en J más el voltaje beta en J por la corriente alfa menos el voltaje beta por la corriente beta, y acá nos va a dar J al cuadrado, ¿no? Por J al cuadrado. Y entonces, ¿cómo nos quedaría esta simplificación? Entonces nos va a quedar que S entonces va a ser igual al voltaje alfa por la corriente alfa, que va a ser la parte real, porque fíjense que en este caso tenemos el voltaje beta por la corriente beta por J al cuadrado, que recordemos que J al cuadrado sería menos 1, es decir, que tener este término va a ser lo mismo que tener voltaje beta por la corriente beta, sería menos 1, es decir, nos va a quedar como un valor real positivo, ¿no? Entonces, un valor real positivo que sería más el voltaje beta por la corriente beta y los dos componentes imaginarios que tenemos acá. Es decir, nos quedaría más J que multiplica, y entonces tenemos el voltaje beta por la corriente alfa menos el voltaje alfa por la corriente beta. Y esto que nosotros tenemos acá
entonces va a ser la potencia compleja instantánea. Esa es la potencia compleja instantánea. Listo. Y entonces, ¿por qué es necesaria esa potencia compleja instantánea? Porque fíjense en que ya este análisis que estamos realizando va a servir para un sistema balanceado, para un sistema desbalanceado, para cargas lineales, para cargas no lineales. Es decir, que independientemente del tipo de carga que se tenga, pues nosotros ya tenemos, en este caso, la potencia que existe en este sistema. Ahora, recordemos nosotros que la potencia compleja pues tiene dos componentes, que la componente real viene siendo la potencia activa y la componente imaginaria viene siendo la potencia reactiva. Es por ende que entonces nosotros pudiésemos expresar eh, esto en ecuaciones, ¿no? Es decir, podemos decir que la potencia activa entonces va a ser igual al voltaje alfa por la corriente alfa más el voltaje beta por la corriente beta. Y también vamos a saber que entonces que la potencia reactiva va a ser entonces igual al voltaje beta por la corriente alfa menos el voltaje alfa por la corriente beta. Y tenemos entonces el cálculo de la potencia activa y de la potencia reactiva instantánea. Fíjense en que como primera medida nosotros necesitábamos realizar el cálculo de las potencias instantáneas traducido en potencia activa y potencia reactiva. Es decir, hasta acá ya hemos llegado a este primer objetivo, que es el primer paso para poder solucionar estos problemas. Normalmente esto se expresa en una matriz, es decir, nosotros podemos expresar eh, estas dos potencias en una matriz, que es lo que se hace. Entonces podemos decir que P y Q van a ser entonces iguales a el voltaje alfa, el voltaje beta, el voltaje beta menos el voltaje alfa, y esto que multiplica a la corriente alfa y a la corriente beta, y es las mismas dos expresiones que tenemos acá, pero simplificadas en una matriz. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, hasta acá vamos claro, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces sucede que nosotros describimos que estos valores instantáneos pues eran el producto de dos componentes, ¿no? Es decir, al final la P que nosotros tenemos acá, este valor P va a tener dos valores que uno decíamos que era la P, que la simbolizábamos de esta forma, que era una P constante, y vamos a tener otra componente P que va a ser oscilante o instantánea. Entonces a esto se le conoce como potencia activa, oscilante o instantánea. En el caso de Q vamos a tener lo mismo. Entonces vamos a tener que en el caso de Q vamos a tener entonces la potencia reactiva constante, que se simboliza de igual forma, y vamos a tener la potencia reactiva instantánea u oscilante. ¿Qué sucede? Entonces sucede que en nuestro sistema debemos definir qué es lo que se desea compensar. Entonces, en un principio, nosotros tenemos o teníamos que este se diera nuestra red eléctrica, que esta era la carga para nosotros. Digamos que esta es la carga, y la carga entonces va a demandar la P y la Q de forma completa. Es decir, acá no vamos a tener eh, ninguna variación. Si nosotros calculamos la potencia completa, las potencias instantáneas, estas son las potencias que va a consumir nuestra carga. Y entonces lo que puede cambiar es la forma en la que se trabaja este sistema. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer, por decir algo, compensación de reactivos, si nosotros queremos hacer compensación de reactivos, podemos entonces instalar nuestro convertidor, que va a ser nuestro filtro activo,
y podemos hacer que el filtro activo entonces suministre la potencia reactiva total. Si el filtro activo suministra la potencia reactiva total, entonces la fuente pues se encargaría de suministrar la potencia aparente, la potencia activa total para nuestro sistema. ¿Qué sucede? Entonces sucede que nosotros decíamos que parte del objetivo del filtro no era simplemente compensar potencia reactiva, que se puede hacer, sí, fíjense, acá lo estamos haciendo, pero que adicional a eso, nuestro filtro entonces puede suministrar potencia oscilante, es decir, compensar los armónicos de forma completa. Entonces vamos a diseñar en este caso el filtro activo para que compense también la potencia activa oscilante de tal forma que la fuente únicamente suministre la potencia activa constante en nuestro sistema. Ahora, ¿qué sucede? Que al incluir nuestro convertidor, pues van a aparecer también las pérdidas asociadas en nuestro convertidor, pues que necesariamente es el consumo del funcionamiento que va a tener pérdidas de potencia activa necesariamente en su funcionamiento y que no se van a poder eliminar. Entonces esas sí las asumiría esta carga y entonces el convertidor que se está diseñando o el filtro activo que se está diseñando está centrado en entregar la potencia reactiva total y la potencia oscilante de tal forma que la fuente únicamente suministre la potencia activa constante y lo referente a las pérdidas de potencia activa que va a tener nuestro convertidor. Hasta aquí, claro, muchachos. Bueno. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esta compensación entonces? Pues la compensación se puede hacer a partir de un despeje. Nosotros dijimos que este convertidor iba a ser una fuente de corriente. El convertidor es una fuente de corriente. Al ser el convertidor una fuente de corriente, entonces se debe garantizar que este convertidor suministre la corriente necesaria para realizar la compensación de estos dos parámetros. Es decir, que necesitamos entonces las corrientes que nos garanticen esta potencia activa oscilante y la potencia reactiva total. Entonces, para ello, lo que se hace es tomar la ecuación de la parte superior y despejarla. Entonces, podemos determinar las corrientes I alfa e I beta para poder realizar la compensación en función de la potencia activa y en función de la potencia reactiva instantánea. ¿De qué forma nos va a quedar esto? Pues nos va a quedar que la corriente alfa y la corriente beta pues, van a ser iguales al voltaje alfa, el el voltaje beta menos el voltaje alfa, la inversa de esta matriz que multiplica a la potencia activa y a la potencia reactiva. Entonces simplemente despejamos de esta ecuación la corriente alfa y la corriente beta, y eso se hace pues invirtiendo la matriz, ¿no? Entonces, esta inversa nos va a dar que es igual a la junta por el determinante, en donde el determinante nos daría ¿cuánto? Pues si alfa y beta va a ser igual al determinante que nos va a dar 1 sobre el voltaje alfa al cuadrado más el voltaje beta al cuadrado que multiplica a la junta que nos va a quedar entonces el voltaje alfa, el voltaje beta, el voltaje beta menos el voltaje alfa. ¿Y esto qué multiplica?
Entonces, AP y AQ. Bueno, hasta aquí vamos claro. Nos quedan 2 minutos, muchachos. Vamos a salir y volvemos a ingresar. ¿Listos?